Bueno, esta es una clase sobre heterocedasticidad y el problema genérico que se llama mínimos cuadrados generalizados, precisamente, valga la redundancia. Primero déjenme que les cuente cuál es el punto de partida. Todo esto es lo que vimos en la primera parte del curso, así que en definitiva no hay mucho para discutir. Esto es lo que se llama modelo lineal clásico, ¿está bien? Hicimos el supuesto de linealidad, el supuesto de exogeneidad, que la esperanza es igual a 0, el supuesto de no multicolinealidad y el supuesto de no heterocedasticidad ni correlación serial. O sea, lo que vamos a estar haciendo en esta clase es lidiando con este supuesto. ¿Está bien? Entonces, recuérdense que una consecuencia del modelo lineal clásico es lo que se llama teorema de Gauss-Markov, que dice que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es el mejor estimador en la clase de estimadores lineales insesgados. Esto es una cosa. Y la otra cosa que es importante es que esto que está acá es un estimador de la varianza del estimador de mínimos cuadrados ordinarios que es insesgado para la verdadera varianza bajo todos los supuestos clásicos. ¿Está bien? Es como que esto que está acá está siendo estimado en forma insesgada por esto que está acá. O sea que en definitiva todo esto es el aparataje que heredamos del modelo lineal general bajo los supuestos clásicos. ¿Está bien? ¿Cuál es el problema que vamos a enfrentar a hoy? ¿Está bien? Lo que vamos a hacer es estudiar cuáles son las consecuencias de relajar el supuesto de homocedasticidad. O sea que la varianza de los errores es constante. Primero, ya vimos que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios sigue siendo lineal e insesgado. Lineal, ¿por qué? Por construcción. Insesgado, se los pregunto, paren el video y piensen, ¿por qué si nosotros relajamos el supuesto de homocedasticidad, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios sigue siendo insesgado? Es una hermosa pregunta de examen. Paren, intenten respondérsela y sigan. Bueno, porque fíjense que el supuesto de heterocedasticidad nunca fue utilizado en la prueba de insesgadez. ¿Está bien? Revisen la prueba y fíjense que en ningún momento utilizamos el supuesto de homocedasticidad para la prueba de insesgadez. O sea que si levantamos un supuesto que nunca usamos, el resultado no se cae. ¿Está bien? La pregunta, bueno, es que cuando hicimos la prueba del teorema de Gauss-Markov, todos los supuestos clásicos son necesarios y suficientes para el teorema de Gauss-Markov. Entonces, cuidado con esto. El teorema de Gauss-Markov no vale. ¿Está bien? El teorema de Gauss-Markov es del tipo si yo voy al cine. O sea que si los supuestos clásicos valen, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es el mejor estimador lineal insesgado. Entonces, cuando decimos que el teorema de Gauss-Markov no vale, es que cuando los supuestos clásicos no valen, no sabemos cuál es el mejor estimador lineal insesgado. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que justamente lo que tenemos que estudiar. El otro problema es que el estimador estándar de la matriz de varianzas y covarianzas va a ser un estimador sesgado de la verdadera varianza del estimador de mínimos cuadrados ordinarios bajo heterocedasticidad. Y eso eventualmente invalida todas las herramientas inferenciales clásicas como el estadístico T y los estadísticos F. ¿Está bien? Déjenme que les cuente una intuición de por qué estos problemas aparecen y también una intuición de cómo vamos a buscar una solución. Fíjense en esta nube de puntos, ¿no? Esto que está acá podría ser, por ejemplo, el ingreso de un montón de familias y esto que está acá podría ser el gasto en vacaciones. Entonces, acá aparecen dos cosas. Fíjense que primero, trivialmente, cuando las familias ganan muy poco, gastan prácticamente nada en vacaciones. Y también es cierto que cuando yo me muevo a la derecha, me encuentro con familias que tienen ingresos más altos y que gastan más en vacaciones. Chocolate por noticia, ¿no? Pero fíjense que aumentar el ingreso tiene dos efectos. Por un lado, familias de mayor ingreso gastan más en vacaciones. Pero por otro lado, es más difícil predecir el ingreso, el gasto de las familias que gastan más. ¿Está bien? O sea, cuando yo me muevo acá, es relativamente más fácil predecir cuál es el gasto en vacaciones que cuando yo me muevo a familias más ricas. ¿Está bien? Entonces, lo que está pasando es que aumentar el ingreso tiene dos efectos. Por un lado, aumenta la varianza, la esperanza, y por otro lado aumenta la varianza. ¿Está bien? A este fenómeno se lo llama heterocedasticidad. El hecho de que aumenta la variable explicada y aumenta la varianza del término de error. Fíjense lo que está pasando, esto lo discutimos al principio del curso.
Pero acá lo que está pasando es que la razón por la cual el estimador de mínimos cuadrados ordinarios no es un estimador insesgado es porque la presencia de heterocedasticidad no altera la posición central de la recta de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Está bien? Que es esta que está acá más o menos. ¿Está bien? Pero fíjense que si aumentamos la varianza en el sentido vertical, ¿está bien? Esto no altera la posición relativa de esta curva, ¿está bien? Que pasa por el centro de los datos. O sea, aumentar la varianza no cambia el centro, en todo caso cambia la dispersión, y esa es la intuición que está detrás de por qué el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, que regresa a y en x, sigue siendo un estimador insesgado para los parámetros del modelo, ¿está bien? Ahora, ¿cuál es el problema de la pérdida de eficiencia? Fíjense la siguiente cosa. El estimador de mínimos cuadrados ordinarios lo que hace es minimizar la suma de todos los errores al cuadrado, ¿está bien? Entonces, en cierto sentido, es como que le asigna a todos los errores la misma ponderación. Todos los errores importan de la misma manera. Pero cuando uno se fija en este dibujo, parece ser, déjame ponerlo en verde, ¿está bien? Que las observaciones que están en la región que tienen menos varianza son más informativas que las observaciones que están en la región donde hay más varianza. Entonces uno debería prestar más atención acá y menos atención acá. ¿Qué significa eso? Si yo supiese que este es el patrón de heterocedasticidad, quizás me convenga no minimizar la suma de los residuos al cuadrado, sino prestar más atención a lo que pasa en la zona donde la varianza es más chiquita y menos atención a donde la varianza es más grande. ¿Está bien? Entonces vamos a ver que cuando la presencia de heterocedasticidad es un hecho, conviene reponderar a los errores. Está bien, no tratarlos a todos por igual, sino darle más importancia a los errores que están en zonas donde la varianza es más chiquita. ¿Está bien? Entonces eso es lo que eventualmente hace que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios no sea eficiente. ¿Por qué? Porque va a haber otro que reponderando a los errores va a ser más eficiente. Bueno, todo esto es lo que tenemos que estudiar en esta clase. Pero antes de enfrentar a la solución del problema, lo que vamos a hacer es mirar si el problema está. Entonces, ¿cuál es la estrategia que vamos a seguir en esta clase? Primero, antes de abandonar mínimos cuadrados ordinarios, vamos a diseñar y discutir algunos test de heterocedasticidad. Y después vamos a seguir dos estrategias. En la primera estrategia vamos a abandonar el método de mínimos cuadrados ordinarios y lo vamos a reemplazar por otro que se llama mínimos cuadrados ponderados, que va a ser un estimador que es insesgado y eficiente para los verdaderos valores del parámetro bajo heterocedasticidad y va a estimar correctamente en forma insesgada la varianza de ese nuevo estimador. La otra estrategia es completamente distinta, que es lo que se llama robustificar la varianza. ¿Qué significa? Vamos a mantener el método de mínimos cuadrados ordinarios, ignorando la presencia de heterocedasticidad, lo cual, como ya discutimos, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios sigue siendo insesgado, pero vamos a reemplazar la varianza, que es sesgada, por una que es correcta aún bajo heterocedasticidad. ¿Está bien? Este es el plan de lucha. Entonces, antes de enfrentar una solución al problema de heterocedasticidad, vamos a ver si el problema existe. Para eso tenemos que diseñar algunos test de heterocedasticidad. Y eso es lo que vamos a discutir en el próximo video. Nos vemos, ¿eh?